Hola a todos. Hoy es domingo, 26 de abril de 2026, y estoy aquí para hablar básicamente de lo que está ocurriendo con el conflicto en Oriente Medio. Pero antes de entrar en eso, anoche tuvo lugar la cena de corresponsales de la Casa Blanca, y hemos sabido que un hombre consiguió, de alguna manera, atravesar las capas de seguridad, llegar hasta allí e intentar hacer algo. No sé qué pretendía exactamente, pero logró superar las medidas de seguridad en el Hotel Washington Hilton. ¿Cómo es posible eso? Creo que esa es la pregunta fundamental ahora mismo sobre lo que pasó anoche. Y por el momento, no hemos sabido nada por parte de la Casa Blanca. So far, we haven't learned anything from the White House. Donald Trump was asked later on. He was asked who was that. A Donald Trump le preguntaron más tarde. Le preguntaron, ¿quién era ese? Y él dijo que lo íbamos a averiguar. Pero en las primeras horas supimos que el tipo había muerto, o que de alguna forma podían, ya sabes, dispararle. Pero no fue así. Parece que el hombre está bajo custodia ahora mismo. Lo capturaron. Y no sé si vamos a sacar algo de este tipo, porque tiene un largo historial con Donald Trump y con este tipo de intentos de asesinato. Y aquí tenemos a una de las testigos del suceso de anoche, de lo que pasó. Esto fue lo que dijo al respecto. Para mí, a ese edificio, y también había un guardia de seguridad allí. Quiero decir, no creo que nadie supiera lo que estaba haciendo. Simplemente inténtalo. ¿Cómo era él? Ni siquiera estoy seguro cómo, ¿eh? ¿Y qué te hizo pensar que él es el tirador? ¿Cómo lo sabes? Debí montar el arma y empezar a disparar. Dios mío. Sí, quiero decir, lo montó todo y empezó a correr hacia las escaleras para bajar al salón de baile. ¿A quién disparó y en qué dirección lo hizo? ¿Qué fue exactamente lo que disparó? No sé a qué estaba disparando. Parecía que estaba tirando por todas partes. So, what does that mean? The guy who Entonces, ¿qué significa eso? ¿El tipo que entró, o que no sabe lo que hace, o estaba preparado para eso? Parece que de alguna manera no sé cómo llamarlo, pero es como una especie de operación de bandera falsa. ¿Podría ser algo así? Porque a Donald Trump le preguntaron si Irán estaba detrás de esto. Él dijo que no cree que Irán esté detrás, pero también dijo que ahora mismo hay más investigaciones en marcha, que lo van a averiguar. Pero supimos algo del primer tirador, aquel hombre que fue abatido antes de que Donald Trump fuera elegido. Esta es la tercera vez que alguien intenta. Si asumimos que esta vez quería asesinar a Donald Trump, sería la tercera vez que intentan hacerlo. What do we know about the other guys? ¿Qué sabemos de los otros tipos? No lo sabemos. Literalmente, no publican nada sobre los intentos de asesinato, ni sobre las formas en que han intentado asesinar a Donald Trump. No sabemos nada. Y lo curioso es que el gobierno de Trump, es quien está haciendo esto. No es solo un presidente demócrata. No es Joe Biden ni alguien como Joe Biden. Es Donald Trump y su administración. Ellos son los responsables y tienen que informar a la gente. Si este tipo quería asesinarlo, ¿quién es este tipo? ¿Quién lo apoya? De verdad creo que es una operación de bandera falsa total. El tipo entró y empezó a disparar, no sé, por todas partes, y no tiene ni idea de lo que está haciendo. Y va a ser algo. En el mejor de los casos, van a echarle la culpa a Cuba, a Irán, o a alguien, como le gusta decir a Donald Trump, un izquierdista trastornado que vino y quiso asesinarme. Ese es el tipo de historia que, en mi opinión, van a difundir al final, y no vamos a saber nada más. Como vimos en el caso de Charlie Kirk, ¿te acuerdas de lo que pasó con el caso de Charlie Kirk? El tipo con Tyler Robinson fue capturado más tarde, después del asesinato. Encontraron un rifle y dijeron que había usado ese rifle para asesinar. Aquí tuvimos varios podcasts hablando de eso, ya sabes, con Larry Johnson comentando a fondo lo que ocurrió aquel día. Y él mencionó una por una todas las pruebas que demuestran que la imagen simplemente no se corresponde con la realidad. Y lo mismo puede pasar ahora. No van a dar ningún tipo de información que pueda convencer a la opinión pública.
¿Quién era este tipo y cuál era su objetivo principal con este ataque? No lo sé, no estoy seguro de que tuviera un objetivo claro. Estamos viendo, al menos según las últimas noticias sobre Donald Trump, que él mismo está publicando en Truth Social, señalando que su gran y precioso salón de baile se está preparando. Así que es una enorme máquina de propaganda para la nueva estructura que está montando. Podría ser eso también. Porque fíjate, con esta administración, nada tiene sentido. Y saliendo un poco de todo este tipo de propaganda, no diría relaciones públicas, pero sí intentando hablar en serio sobre lo que está pasando en Oriente Medio. Creo que lo que ocurrió ayer con el ministro de Exteriores iraní es importante. Ayer anunció que va a ir a Islamabad, luego a Moscú y más adelante otra vez a Moscú, porque dijo que sus vecinos son su prioridad. Así que van a ir a Pakistán, porque Pakistán les transmitió un mensaje de Estados Unidos, dentro de las últimas comunicaciones entre Irán y Estados Unidos, a través del gobierno pakistaní. Irán preparó una carta, lo dejaron todo por escrito. ¿Te acuerdas la última vez cuando J.D. Vance hablaba de que esta gente estaba preparando nuevos documentos? Están usando ChatGPT. Y este es el nivel de comunicación entre Irán y Estados Unidos. Por eso, Irán está intentando hacer todo lo posible para preparar un documento, todo bien redactado y por escrito, entregárselo a Islamabad y luego enviarlo a Estados Unidos para evitar cualquier tipo de confusión. Y ese mismo día, Donald Trump anunció que iba a enviar a Jared Kushner junto con Steve Witkoff a Islamabad. En pocas horas dijo que los iba a mandar y vimos a Caroline Leavitt salir diciendo que estaban de camino, que se estaban preparando para ir a Islamabad y que todo estaba listo para ellos. Pero los iraníes dijeron que no, que ellos no estaban preparados. And Iranians said, no, we're not prepared. We're not going to negotiate with the United States because the preconditions. No vamos a negociar con Estados Unidos, porque las condiciones previas o las condiciones preliminares ya no existen. Estados Unidos no está preparado. No hemos recibido ninguna señal de que estén dispuestos a negociar de buena fe. Esta es la misma experiencia que tuvieron los iraníes en la primera ronda de negociaciones directas con la delegación iraní en Islamabad. Y ahora, si uno mira los medios iraníes, básicamente se están preguntando, ¿cuál es el sentido de negociar con Estados Unidos? ¿Por qué deberíamos hacerlo? ¿Cuál es el objetivo real? ¿Se trata del programa nuclear de Irán? ¿Del enriquecimiento de uranio? Irán tiene derecho a enriquecer uranio según el Tratado de No Proliferación Nuclear, y nadie puede quitarle ese derecho al pueblo iraní. Así es como están hablando ahora mismo en Irán. Y el estrecho de Hormuz ya no está sobre la mesa. Estados Unidos no va a poder presionar a Irán para que haga algún tipo de concesión, para que renuncie al estrecho de Hormuz. Y sabemos, por la primera ronda de negociaciones, que Estados Unidos intentó decirle a Irán, ¿quieres controlar el estrecho de Hormuz? Vamos a dividirlo. Ignora al gobierno de Omán. Ignora a Omán. Nosotros seremos tu socio en el estrecho de Hormuz. Irán respondió, no, eso no va a pasar. Esta no es vuestra región. El estrecho de Hormuz pertenece a los países que están en la región. Básicamente, estoy hablando de Irán y Omán, no de otros países del Consejo de Cooperación del Golfo. Y este es el modo de pensar de los iraníes, su forma de ver las cosas. Entonces, ¿cuál sería el resultado de que Jared Kushner, junto con Steve Witkoff, fueran a Islamabad? Nada. No tiene sentido. ¿Cuál era el motivo de que estos dos tipos fueran allí? En esencia, los iraníes los consideran agentes israelíes. Irán no quiere hablar con ellos, no les ve ninguna, porque no tienen capacidad, ya sabes, en cuestiones de diplomacia, de actitud diplomática, no saben nada de eso. Básicamente son negociadores, y el tipo de acuerdo que buscan no es en absoluto el que Irán está buscando. Irán está tratando de impulsar su diplomacia para negociar, para llegar a un acuerdo con Estados Unidos.
No están ahí para cerrar un trato con unos tipos de, no sé, de Nueva York. Ya sabes, no funciona así. No es así como van las cosas. Porque mira lo que está pasando con el caso de Ucrania. Cada día va peor. ¿Qué han conseguido hasta ahora con el tema de Ucrania? ¿Dónde están esos puntos positivos sobre esos dos tipos? Así que no tiene sentido negociar con Steve Witkoff y Jared Kushner. Ese es el punto. Y su experiencia con J.D. Vance fue un poco confusa, porque pensaban, ¿quién es J.D. Vance? Confusing because they're thinking, who's J.D. Vance? Is he gonna come in with the Va a venir con una idea clara. Está preparado. Sabe lo que quiere. ¿Cómo puede negociar si tiene que llamar a Washington o a Israel por cada paso de lo que están hablando? Ahora mismo, los iraníes no ven una negociación real, porque ayer supimos que Arakchi salió de Islamabad. Ayer también supimos que llegó a Mascate para hablar con el gobierno omaní, con los funcionarios, con el sultán de Omán. Y luego dijeron que iba a volver a Islamabad. Que mai mesafre, Stinba, Sahi Ishki, Numalave, o Sisai. came in, a new message came in, he wanted to get it or something like that. But today we've learned that he's not going to go there anymore. Today, Pero hoy hemos sabido que ya no va a ir allí. Hoy se suponía que, bueno, dábamos por hecho que iba a volver a Islamabad. Pero eso no va a pasar. Las últimas noticias dicen que no va a ir a Islamabad. Yo supongo que seguirá su gira más adelante hacia Moscú y que hablará con Vladimir Putin sobre los últimos avances, bueno, no sé si podemos llamarlos avances, las últimas comunicaciones entre Irán y Estados Unidos. Así que la situación se está medio está cambiando. Porque tenemos el bloqueo iraní. Because we have the blockade of the Iranian blockade. The Iranian blockade was supposed to be El bloqueo iraní se suponía que debía terminar en las primeras horas del alto el fuego. 2 semanas de alto el fuego. Eso fue lo que anunció Estados Unidos. 2 semanas de tregua. Dijeron que las fronteras se abrirían y que no habría guerra entre Israel y Líbano. Pero hoy, mientras hablamos, los israelíes están atacando Líbano con aviones de combate, usando todo lo que tienen para arrasar, para destruir todo en el sur del país. Quieren convertir el sur del Líbano en una nueva Gaza, destruyéndolo todo. Pero Hezbollah no se está retirando, ni está atacando el norte de Israel. Hoy hemos recibido informes de la región que dicen que están atacando algunos objetivos en la parte norte de Israel y que básicamente, mientras Israel siga en el sur del Líbano, no van a permitir que nadie regrese al norte de Israel. Esa es la posición de Hezbollah ahora mismo, y van a seguir con ella. No tienen ningún problema con eso. Yo creo que hoy Israel está desnudo. Israel hoy es el Israel más débil que hemos visto en décadas. Empezaron esta guerra para destruir la cabeza del pulpo, para provocar un cambio de régimen en Irán. Han fracasado. Y hace 2 días, el ministro de Defensa israelí dijo, estamos preparados para atacar Irán. Solo estamos esperando que Estados Unidos nos dé luz verde para hacerlo. ¿Cómo puedes atacar a Irán? Sin Estados Unidos, Israel no es nada, al menos según el análisis iraní, según la evaluación que hace Irán. La evaluación iraní es que Israel, ahora mismo, no tiene la capacidad de defenderse por sí mismo. Pueden usar sus casas para entrar en el Líbano, porque el Líbano no tiene un sistema de defensa aérea. No tienen tanques, no tienen esas armas sofisticadas que tiene Israel, pero han aprendido a combatir frente a ese tipo de armamento tan complejo, tan avanzado, el armamento israelí. En realidad, no es exactamente el básicamente de Estados Unidos y de países europeos. Hicieron todo lo posible por preparar a Israel, por armar a Israel, por destruir toda la región. Y cada vez que oyes a los europeos decir, no, nosotros no estamos ahí, estamos en contra de lo que hace Israel en el sur del Líbano, en realidad lo están haciendo todo. Tienen todas esas armas. Israel no es capaz de producir tantas armas. No tiene esa capacidad para fabricar armamento, misiles e interceptores. Todo eso viene básicamente de Estados Unidos y parte también de países europeos.
Así que Europa forma parte de esta guerra. No pueden quedarse al margen. Pueden repetir ese discurso de que no apoyan a Israel. Pero sinceramente, ¿a quién le importa eso? Todo el mundo ve lo que estás haciendo, cómo estás apoyando a Israel en este tipo de ataques, que básicamente buscan hacer lo mismo en la parte sur del Líbano. Y eso no va a pasar. Irán no va a llegar a un acuerdo, o diría, no va a firmar un entendimiento con Estados Unidos sin incluir al Líbano. El Líbano forma parte de eso. El Líbano es fundamental para todo el eje de resistencia, tanto que nadie puede. No se trata solo de Irán, se trata también de la resistencia iraquí, se trata de la resistencia yemení, de los hutíes y de Sarla en Yemen. Todos están conectados. Creo que la situación en Siria no va a seguir como está hoy. Israel no está contento con. Israel is not happy with that. Israel wants, even Ben Gvir said, let's assassinate. Israel quiere, incluso Ben Gvir lo dijo, vamos a asesinar a al-Jolani, a al-Shara, quien sea, el antiguo comandante de HTS, un decapitador. Israel no lo quiere. El eje de la resistencia tampoco lo quiere. Así que el único país que lo está apoyando ahora mismo es Arabia Saudí. Bueno, en realidad son dos países, Arabia Saudí y Turquía. De alguna manera oímos desde Estados Unidos que básicamente quieren que él siga allí. Y al mismo tiempo, están bajo una enorme presión de Israel y del lobby israelí en Estados Unidos, porque ellos no lo quieren allí. Quieren destruir Siria de alguna forma. Mira Siria hoy. Se ha acabado. Siria está dividida en 5 regiones, y la gente en Siria lo sabe. Puede que acaben dividiendo el territorio. They may divide the territory, but they cannot, as time goes by, the people in Syria got Pero no pueden. Con el paso del tiempo, la gente en Siria va a estar más unida. Créeme, eso es lo que va a pasar en Siria a largo plazo. Y no importa lo que Israel esté intentando hacer en la parte sur de Siria, en los altos del Golán. Incluso el comandante del HTS, el que corta cabezas, está diciendo que Israel no tiene derecho a ocupar los altos del Golán. Ese es el problema con el que Israel está lidiando a nivel regional. Pero están preparados para atacar a Irán. ¿Qué tienen? Antes de que esta guerra llegara a algún tipo de alto el fuego, y antes de que se anunciara, Israel básicamente no formaba parte del escenario en Irán. La mayoría de los ataques eran ataques estadounidenses contra Irán, porque Israel estaba muy metido en la parte sur del Líbano. No lo tienen. No pueden hacer nada. They cannot do anything. These soldiers are little guys, 16, 18 years old. Esos soldados son chavales de 16, 18 años, que están acostumbrados a jugar con sus mandos, y ahora están usando esos mismos mandos para atacar a gente con drones en el Líbano. Y su fuerza aérea es buena, básicamente, porque llevan décadas matando gente. Así que mientras no haya un sistema de defensa aérea en el Líbano, van a seguir matando así. Creo que el Líbano tiene que llegar a algún tipo de entendimiento. En lugar de esa pelea que él intenta provocar entre el gobierno libanés y Hezbollah, tienen que buscar la manera de conseguir o construir algún tipo de sistema de defensa aérea, ya sea dentro del país o desde fuera. Eso pasará. Y en el momento en que ocurra, será el final para Israel. And the moment it happens, that's the end for Israel. Because they cannot go easily on, the bomb everything. Porque no pueden ir así como así. Y ya sabes, bombardear todo el sur del Líbano. Nos estamos acercando de algún modo a ese momento. No sé cuánto tardará, pero por ahora, lo que diría es que Hezbollah es capaz, más que capaz, de defender el Líbano por el momento. Porque no se trata solo del sur del Líbano, sino también del norte de Israel, y de cómo van a desarrollarse esas dos zonas dentro del conjunto en el panorama general del conflicto entre Israel y el Líbano. Y el Líbano va a ganar esto. Israel no va a entrar por tierra. Si entran por tierra con esos tanques Merkava y todo lo que tengan, van a ser destruidos. No son ni siquiera comparables con los combatientes de Hezbollah. No son tan buenos. Hezbollah fighters, they're not that good. We've seen that so far. It's not just making some sort of claim. Ya lo hemos visto hasta ahora. No se trata solo de hacer afirmaciones sin tener pruebas. Lo sabemos. Estos son los hechos sobre el terreno. Y volviendo al conflicto en Oriente Medio, creo que, si tenemos en cuenta el caso del Líbano,
el tema del uranio enriquecido o el derecho de Irán a enriquecer uranio en su propio territorio, Irán no va a dejar en paz al Líbano. Irán no va a detener el enriquecimiento de uranio, va a seguir haciéndolo en suelo iraní. No van a llegar a ningún tipo de acuerdo con Estados Unidos para poner fin al enriquecimiento, al programa iraní de enriquecimiento. Y el estrecho de Hormuz ha desaparecido. Y el estrecho de Hormuz, antes de que empezara esta guerra, mucha gente hablaba con muchos de nuestros amigos en este podcast. Quizá lo recuerdes. Many of our friends on this podcast, you may remember that. With Scott Ritter, with Professor Marandi, Con Scott Ritter, con el profesor Marandi, con Larry Johnson, nadie se imaginaba lo importante que es el estrecho de Hormuz. Es, de alguna manera, increíblemente importante. Hoy mismo, no sé si viste lo que pasó en Japón. Están recibiendo un nuevo petrolero procedente de Estados Unidos, que va rumbo a Japón. Es un buque cargado de petróleo. Y el simple hecho de que estén cubriendo la llegada de ese petrolero en Japón, como si fuera una noticia de última hora, demuestra la enorme presión que está viviendo Japón ahora mismo por la situación en el estrecho de Hormuz. Corea del Sur está en la misma situación. En realidad, todo el este de Asia está sintiendo lo que está ocurriendo con el estrecho de Hormuz. What's going on with the Strait of Hormuz? This is the global economy under pressure. Esta, la economía global bajo presión. Mucha gente intenta, ya sabes, comparar lo que está pasando con la guerra de Irán con lo que ocurrió en la guerra de Vietnam, pero no tiene ni punto de comparación. Económicamente, no se parece en nada. El estrecho de Hormuz es responsable de, o al menos tiene un papel importante, en torno al 20-25% de la energía mundial, un 30% de los fertilizantes y también del helio. Todo ese helio que se usa para las resonancias magnéticas y para lo que haga falta. Aquí en Brasil estamos notando lo que está ocurriendo. El precio del gas y del petróleo está subiendo. No sé cuánto tiempo más podrá Donald Trump mantener el bloqueo, que al final no tiene ningún sentido. Si miramos la realidad de los barcos que entran y salen, los petroleros siguen entrando y saliendo del Golfo Pérsico. Estados Unidos no ha conseguido ejercer una presión enorme sobre la economía. Están ejerciendo presión, sí, y la economía lo nota, porque hay que recordar que lleva mucho tiempo enfrentándose a este tipo de crisis. No es algo nuevo. Es una nueva dimensión para la economía iraní, pero no es algo nuevo. El sufrimiento que siente la gente por estas sanciones lleva décadas. Así que el gobierno es un experto en encontrar soluciones a estos problemas. Un verdadero maestro en eso. Y hasta ahora parece que como mucho han conseguido, ya sabes, evitar ese tráfico de buques hacia los puertos iraníes en torno a un 5 o 6%, no más que eso. Porque Estados Unidos tiene sus propios límites a la hora de ejercer presión sobre Irán. No van a, ya sabes, cada uno de esos petroleros es tan grande como un portaaviones. Así que imagina cómo podrías capturarlo y mantenerlo retenido en algún lugar del mar Arábigo. ¿Y durante cuánto tiempo podrían seguir con esas operaciones? ¿Es eso sostenible? Irán lo sabe. Esto no es sostenible para Estados Unidos. Estados Unidos está ahí para imponer un bloqueo, para presionar a Irán, pero no pertenece a la región. Irán está actuando en el estrecho de Hormuz, que está, ya sabes, justo ahí, en su territorio. Irán está allí, es su geografía. No es que Irán esté yendo, no sé, a algún lugar cerca del Golfo de México para hacer algo contra Estados Unidos. Es absurdo. Y ni siquiera la marina más grande del mundo ha sido capaz de hacerlo. No pudieron abrir el estrecho de Hormuz. Tenemos que recordarlo. Mientras hablamos de enviar más armas a la región, basta con mirar lo que está pasando. Tenemos 3 portaaviones en la zona y un montón de armas, muchas fuerzas. Llegamos a tener 60.000 efectivos en la región y los nuevos 10.000 van a llegar, o creo que ya están allí. Ya han llegado. Entonces, ¿qué más pueden hacer? ¿Qué más va a poder hacer Estados Unidos contra Irán? ¿Nuevos ataques? Adelante.
Han pasado, creo, 3 o 4 días en los que en Irán no paran de salir noticias de última hora. Los sistemas de defensa aérea están activos, están disparando algo, no sé, algunos drones están llegando, y el sistema de defensa aérea no, lo están probando, porque el sistema de defensa aérea está mejor que nunca. Y están preparados. Y recordemos que en los últimos días de la primera fase de la guerra, antes del alto el fuego, Irán fue capaz de alcanzar a los cazas estadounidenses. Y el sistema sigue mejorando. El tiempo está ayudando a Irán. No se trata solo de que Estados Unidos refuerce su presencia militar en Asia Occidental. Se trata de que Irán se está preparando. Y mucho. Si miramos lo que ha pasado en estos 40 días, ha sido como una academia para el ejército iraní, para la Guardia Revolucionaria. Han aprendido muchísimo. La experiencia que han ganado es enorme. Cómo cooperar, cómo integrar todo, ya sabes, los cazas con el sistema de defensa aérea, distintos tipos de sistemas de defensa aérea, tanto los nacionales como algunos procedentes de otros países que Irán está utilizando. Creo que eso forma parte de lo que ha sido, en fin, un proceso de aprendizaje para los iraníes durante esta guerra. Y está mejorando con el paso del tiempo. Tu propia posición no está empeorando. Ahora bien, lo que es importante para Estados Unidos, a pesar de haber construido, ya sabes, ese enorme poder militar, lo que Donald Trump llama su armada en Oriente Medio, es que, cuando miras las cifras, las matemáticas de lo que está ocurriendo, los números son lo que realmente importa. Los números son reales, no son cifras falsas. Y esa es la realidad en el campo de batalla. ¿Puede Estados Unidos continuar esta guerra? ¿Durante cuánto tiempo van a seguir con ella? En 40 días han agotado al menos el 50% de sus reservas. Al menos. Y mucha gente, como nuestro amigo Larry Johnson ha comentado, cree que es más del 80 o 90%. La situación es realmente grave, y como mínimo harán falta unos 6 años solo para volver a lo que era antes de que empezara esta guerra. ¿Está Estados Unidos preparado para llegar tan lejos? Yo diría que, si llegan a ese punto, China tiene, como hemos dicho, la mejor oportunidad para poner fin al conflicto que mantiene con Taiwán. Hay comunicaciones entre China y Taiwán. El líder de la oposición en Taiwán fue a China para hablar con Xi. Creo que Xi entiende perfectamente a qué se refiere Xi Jinping. Y Xi lo sabe. Estoy hablando de los taiwaneses. Xi sabe que si Estados Unidos no es capaz de defender a los países del Golfo, tampoco va a poder defender a Taiwán. No tienen ninguna base en Taiwán. Han estado enviando muchas armas a Taiwán, pero ¿qué significan realmente esas armas? Y Taiwán, al fin y al cabo, es una isla. Para China eso no es nada. Mira el ejército chino y la capacidad de China. No es nada. Taiwán debería, creo yo, si son lo bastante inteligentes para entender lo que está pasando en Asia Occidental, aprender mucho de eso. Fíjate en lo que ha pasado en Ucrania, luego en el caso de Irán, y después mira Taiwán. Taiwán debería entenderlo. Brad Smith la paz discusión. Así es como funciona. Y la guerra, si partimos de la idea de que la gente entiende que la guerra en Ucrania y luego la guerra en Oriente Medio, ¿quién está proporcionando todos esos misiles, interceptores, sistemas de defensa aérea? ¿Quién está detrás de todo esto, de la guerra en Ucrania? Son los Estados Unidos. Europa no tiene nada que ofrecer a Ucrania. Todo depende de Estados Unidos y de la capacidad de su complejo militar industrial. Entonces, ¿hasta qué punto son capaces? En realidad, la guerra en Oriente Medio entre Irán y Estados Unidos puso fin al suministro de armas, misiles, sistemas de defensa aérea e interceptores que Estados Unidos estaba proporcionando al ejército ucraniano. Zelensky salió y dijo que sí, que necesitan su propio complejo militar industrial. Comentó que es un país europeo.
No forma parte de Europa oficialmente, pero siente que ahora mismo pertenece a Europa. Y quiere crear una especie de complejo militar industrial en el continente, capaz de producir. No sé si llegarán a fabricar interceptores para los sistemas Patriot, por ejemplo, o para los sistemas THAAD. Tienen que desarrollar su propio sistema de defensa aérea nacional y los misiles que puedan producir. Eso va a llevar muchísimo, muchísimo tiempo. Es un proceso lento. No es algo que ocurra de la noche a la mañana. Y sinceramente, no veo a Ucrania resistiendo lo que está pasando ahora mismo. Ukraine surviving what's going on right now. And just imagine what has happened with the case of Y solo hay que imaginar lo que ha pasado con el caso del gasoducto Nord Stream y con la producción de armas en Europa. Sin energía, no van a poder fabricar armas. Es un hecho simple que tienen que entender. ¿Quién les va a proporcionar la energía? Rusia. Rusia ya no está ahí. El gasoducto Nord Stream ya no funciona. Eso se lo hicieron ellos mismos. El propio gobierno alemán se lo hizo a sí mismo. Entonces, ¿quién más puede hacerlo? ¿Estados Unidos? Sí, Estados Unidos intentó suministrarles energía, pero va a ser 3, incluso 5 veces más cara que el precio que Rusia les ofrecía antes de que empezara la guerra, o incluso durante la guerra. Y esta es la crisis en Europa. No se trata solo de producir armas o de las empresas del complejo militar industrial. Se trata de la energía. La energía no está ahí. Si no hay energía, no vas a poder producir armas ni abastecer a Ucrania para continuar la guerra contra Rusia. Rusia lo entiende perfectamente. Y volviendo a Oriente Medio, básicamente, lo que ha pasado en Ucrania fue una de las principales fuentes de consumo de munición estadounidense. Así que Estados Unidos, después de 4 años de conflicto en Ucrania, llega a Oriente Medio pensando básicamente que va a ser una operación a corto plazo, una operación de 4 días. Van a hacer un cambio de régimen. Va a ser algo grande y, según ellos, hermoso. No solo para Estados Unidos, sino también, básicamente, con un objetivo principal, que Israel domine todo Oriente Medio. Entonces Irán quedaría fuera. Y si Irán queda fuera, ¿quién va a enfrentarse a Israel? ¿Quién va a poder decir algo contra Israel? Arabia Saudí, el gobierno saudí. Qatar está fuera. Va a ser Kuwait. Nadie puede hacerlo. Y bueno, acabamos de saber que el gobierno israelí, antes de que empezara esta guerra, había enviado su sistema de defensa aérea, el Domo de Hierro, a los Emiratos Árabes Unidos, con soldados israelíes operando ese sistema. Esto es enorme para un país del Consejo de Cooperación del Golfo que recibe soldados israelíes y un sistema de defensa aérea para proteger a los Emiratos Árabes Unidos. United Arab Emirates. Mucha gente se pregunta por qué Irán ataca más a Emiratos Árabes Unidos que a Israel. Esta es la realidad. Esta es la realidad. Por eso Irán atacó a los Emiratos. Han recibido más misiles, más drones y más ataques de Irán que los que ha recibido Israel. Así que, básicamente, como decíamos, no hay diferencia entre el gobierno de los Emiratos Árabes Unidos y el de Israel. A ojos de los iraníes, son prácticamente lo mismo. ¿Hay algún tipo de diferencia con otros países? En realidad, me refiero a Qatar y Arabia Saudí. Pero es que Daris si redisaz a ni through de la región. Saben que si Estados Unidos no ha podido defenderlos esta vez, no va a poder hacerlo en mucho tiempo, como mínimo. Y si quieren enviar armas y todo lo demás, básicamente tendrán que hacerlo por una de las rutas principales hacia Arabia Saudí, Qatar o los Emiratos Árabes Unidos, que es el Estrecho de Hormuz. Ningún buque militar, ni barco, ni destructor, ni portaaviones, nada de eso, va a poder pasar por el Estrecho de Hormuz. Ahí se acaba este tipo de operación en el Estrecho de Hormuz y en el Golfo Pérsico. No van a llegar por esa vía. Y si al final alcanzan algún tipo de acuerdo, será únicamente sobre buques comerciales.
No se trata de barcos militares. Así que esto forma parte de la ecuación desde el punto de vista de los iraníes. Y el otro argumento que Donald Trump intentaba plantear es que el liderazgo iraní está dividido. ¿Por qué hablan de esa manera? Porque de algún modo están recibiendo algún tipo de información desde Irán. No sé quién les está proporcionando esa información, pero dicen que el liderazgo iraní está fracturado, que una parte del gobierno quiere llegar a un acuerdo con Estados Unidos y otra parte no está dispuesta a llegar tan lejos, no quiere hablar con Estados Unidos. Eso es pura fantasía. Yo, por ejemplo, hablo con mi mujer. Tenemos desacuerdos, pero al final llegamos a algún tipo de entendimiento. Así es como funciona. No veo que sea tan difícil para la administración Trump entender lo que está pasando en Irán. Puede que haya algún tipo de desacuerdo táctico, pero la estrategia no la tocan. La estrategia es la misma. Si hay pequeños desacuerdos, son sobre la táctica, no sobre la estrategia. La estrategia iraní va a seguir siendo firme. Ellos lo saben. Por eso la delegación iraní, que fue a Islamabad, encabezada por el presidente del Parlamento iraní, Mohammad Khalibaf. Khalibaf es el presidente del Parlamento en Irán, lo que nosotros llamamos el portavoz o presidente del Parlamento. Fue allí con total libertad para hablar con los estadounidenses. Estaban preparados para todo. Tácticamente, estratégicamente, ya sabes, con el tema de la ley, con el tema de las cuestiones geopolíticas, todos los aspectos, las cuestiones económicas, todos los aspectos estaban ahí. Una delegación enorme. Fueron allí, estaban preparados para hacerlo. ¿Esa es una señal de fractura en el liderazgo iraní? No, no lo es. Están unidos. La unidad está creciendo entre los iraníes. Y supongamos que Estados Unidos, en el peor de los casos, continúa atacando a Irán. ¿Cuáles serían los objetivos? ¿Qué sabemos de esos objetivos? Para prever lo que podría pasar, tenemos que mirar al pasado, a los últimos 40 días. ¿Qué hicieron? ¿Fueron capaces de destruir las capacidades iraníes para producir misiles, drones o algo parecido, o sistemas de defensa aérea? No. No fueron capaces de alcanzar los objetivos estratégicos en Irán. Así que por desesperación, Estados Unidos empezó a atacar hospitales, empezó a atacar escuelas, a atacar comisarías en las ciudades. Comisarías no tienen nada que ver. Una comisaría no forma parte del ejército. Ese es el nivel de destrucción al que están llegando. Donald Trump habla de los puentes, de las centrales eléctricas, y todos sabemos que si llegan tan lejos, Irán va a destruir a todos esos países del Golfo junto con Israel. Y todo el mundo sabe hasta qué punto esos países, junto con Israel, dependen de la energía y lo vulnerables que son frente a los misiles y drones iraníes. Irán puede alcanzarlos fácilmente. Y justo ayer vimos un informe en CBS News que muestra hasta qué punto Irán ha destruido bases estadounidenses en los países del Golfo. Yun no hay time, ni un absoluto. Los radares han desaparecido. Se han perdido miles y miles de millones de dólares solo en los primeros días de la guerra. En la primera semana del conflicto, Irán destruyó todo en esos países. Israel no está en una mejor situación ahora mismo. Sus radares también fueron destruidos. Por eso, Hezbollah ha podido atacar objetivos en el sur de Israel y también en el centro del país. En este momento, mientras hablamos, están centrados sobre todo en el norte de Israel, porque Israel está en el sur del Líbano. Querían enviar un mensaje al gobierno israelí. No se trata de nuestra población, ni de la población libanesa, ni de la gente del sur del Líbano. Los israelíes no están atacando solo a la población chií. Están atacando también a los cristianos del sur del Líbano. Ayer, o quizá fue el día anterior, vimos cómo las aldeas eran destruidas por las excavadoras israelíes. Y son básicamente aldeas cristianas. Están destruyendo los paneles solares, todo eso. ¿Eso es Hezbollah? No, no es Hezbollah. La guerra
no es entre Hezbollah e Israel. La guerra es entre el Líbano e Israel. El gobierno libanés intenta ignorar esa realidad. ¿Cuánto tiempo podrán seguir así? No lo sé, pero van a colapsar. I don't know, but they're going to collapse. If they continue with this sort of attitude, they're going to collapse. Si siguen con esa actitud, van a colapsar. Y tarde o temprano, la gente en Líbano se va a dar cuenta de que no necesita un gobierno así. Antes no lo tenían, y estaban mucho mejor que ahora. ¿Quién es este gobierno? ¿Qué importancia tiene este gobierno? En el fondo, lo que hacen es hablar, o llegar a acuerdos, o comunicarse de alguna manera con Estados Unidos e Israel, a escondidas, para perjudicar al pueblo libanés. Nada más. Hasta ahora, no han hecho nada para proteger al pueblo libanés. No tienen ejército, no lo tienen. Por eso Hezbollah es importante para el Líbano. That's why Hezbollah is important for Lebanon. Whoever is talking about Lebanon without Hezbollah, Quien hable del Líbano sin mencionar a Hezbollah, ya sea él, ella o quien sea, simplemente no entiende la realidad de lo que está pasando allí. Y con Irán va a ocurrir lo mismo. Yo diría que Donald Trump está desesperado ahora mismo. Necesita una salida, la necesita de verdad. E Irán entiende perfectamente lo que está ocurriendo con Donald Trump. No van a ayudarle. Esa es la triste realidad para él. Irán no va a ayudarle. Y cuando empiece a caer, Irán va a hacer que la situación sea aún peor para Donald Trump. No hay otra salida para él. Se acercan las elecciones de mitad de mandato y la gente no está contenta con la guerra. midterm elections are coming, and people are not happy with the war. They don't want this war. Nobody wanted this war. Ellos no querían esta guerra. Nadie quería esta guerra. Irán no quería esta guerra. Irán lo hizo todo. Irán negoció con Donald Trump. Solo imagina lo que ha pasado. Estaban negociando con los iraníes y empezaron un ataque sorpresa contra Irán. Asesinaron a los comandantes en Irán. Mira lo que hizo Donald Trump desde el primer día. Mira cómo se comporta Israel desde que Donald Trump llegó al poder en Estados Unidos. Ahora no ven ningún tipo de línea roja. Hacen lo que quieren. Forzaron a Estados Unidos a entrar en esta guerra. Convencieron al presidente de Estados Unidos de que iba a ir allí, que iba a ser malo, que sería rápido, una operación de 4 días. Quick, it's a 4-day operation. You're going to come out. You're going to be bigger. Vas a salir adelante. Vas a ser más grande, más importante, más dominante. La dominancia de Estados Unidos crecería más rápido. Tenían el caso de Venezuela. Pensaban que si Irán entraba en juego sería enorme para Estados Unidos. Mira la energía, mira los recursos que tiene Irán, los recursos naturales de Irán. Mira la importancia del estrecho de Hormuz. Solo imagina que Estados Unidos hubiera logrado lo que tenía en mente. Lo que Benjamin Netanyahu, o la ilusión que Benjamin Netanyahu le creó a Donald Trump para empezar esa guerra. Eso ya no existe. Y Donald Trump está cayendo. ¿Sabes qué me parece increíble? Que mientras cae, no deja de apoyar a Benjamin Netanyahu. Es realmente asombroso viendo todo lo que está pasando. This is just amazing looking at what's going on. And I think Y creo que la salida para Donald Trump, para Estados Unidos, sería ver cómo pueden alimentar a los medios tradicionales, básicamente a Fox News, y a esos medios que están cerca de la administración. Pueden alimentarlos con noticias falsas, más o menos. Como ayer cuando se dijo que Donald Trump había cancelado el viaje de Steve Witkoff, junto con Jared Kushner, a Islamabad, porque no veía ningún resultado positivo para Estados Unidos. No, no fue así. Lo que pasaba es que estaban intentando manipular la situación. Estaban suplicando por esa reunión. Irán dijo que no iban a tener esa reunión, que no había ningún tipo de entendimiento, que no tenía sentido celebrarla. Así que él puede hacer lo mismo, y creo que va a poder hacerlo. so he can do the same. I believe he's going to be able. This is the offer for Donald Trump. I offer him. Esta es mi propuesta para Donald Trump. Le ofrezco lo siguiente. Si quiere ponerle fin, vaya hasta el final. Adelante, adelante. Alimente a Fox News, como ha hecho hasta ahora. Están más que dispuestos a hacerlo por usted. Porque esta nueva ronda de guerra no le va a ayudar. Va a empeorar. Nada va a mejorar. Y cuanto antes terminemos esta guerra, mejor para todos, diría yo. Mejor para la humanidad. No la necesitamos. No necesitamos esta guerra. No necesitábamos esta guerra. Esta es una guerra elegida por Donald Trump.
Es una guerra de agresión que está matando a civiles iraníes, a la gente que él dijo, antes de que empezara la guerra, que iba a liberar, y mató a muchos de ellos durante 40 días. A muchos. Y esa es la realidad para el pueblo iraní. And that is the reality for the Iranian people. But the other reality for Iranian people that they know that Pero la otra realidad para el pueblo iraní es que saben que la única forma de salir de esta guerra es en el campo de batalla. Lo sienten literalmente así. Dicen, vamos a luchar esta guerra hasta el final. Hasta el final. Y saben perfectamente cuál es ese final. Lo tienen todo claro en su mente, como lo tuvieron con esta guerra. La guerra empezó. Irán tenía su estrategia. Irán no entró en esta guerra por sorpresa. No fue un ataque inesperado, esta segunda fase del conflicto. Irán ha aprendido. Fue un proceso de aprendizaje para Irán en junio de 2025, cuando comenzó la guerra, con aquel ataque sorpresa. Fue en cierto modo una sorpresa para los iraníes, y aprendieron mucho durante esos 12 días de guerra. Después, al llegar a esta segunda fase, con estos 40 días de guerra, estaban más que preparados. La estrategia, la revisaron, la redefinieron, lo replantearon todo. Sus tácticas, pero la estrategia está ahí en segundo plano. La estrategia sigue siendo la misma. No cambiaron la estrategia. Lo que estaban cambiando eran las tácticas. Están modificando sus tácticas con el sistema de defensa aérea, con los cazas. Y sabes, lo sorprendente es que, según los informes de CBS News de ayer, en el caso de la destrucción, o más bien de la forma en que Irán destruyó las bases estadounidenses en los países del Consejo de Cooperación del Golfo, dijeron que Irán usó F-5 en esas operaciones. Antes de eso teníamos Su-24. Dijeron que Irán había usado Su-24 en las operaciones. Pero parece que Irán utilizó F-5 en esta operación para destruir básicamente lo que había parece que era en Kuwait, las pistas aéreas. ¿Sabes qué es lo más curioso? El sistema de defensa aérea de Kuwait fue capaz de alcanzar cazas estadounidenses, pero no logró dar a los F-5, que son de los años 70. Estos aviones de combate se construyeron en 1959, si no me equivoco. 1959. Imagina lo antiguos que son esos cazas. E Irán los sigue manteniendo. Son auténticos expertos en conservar y cuidar esos aviones, porque es una tarea enorme para los iraníes. Los cazas estadounidenses son muy complejos. Después de la revolución, Irán tuvo muchísimas dificultades para llegar a ese nivel. Por eso no produjeron sus propios cazas. En lugar de aviones de combate, fueron a por drones y misiles. Y este es el nuevo rostro de la guerra. Es la nueva generación de guerras, un nuevo nivel de conflicto. No es algo como la Segunda Guerra Mundial. Esto es nuevo. Con drones y misiles, entras directamente en el sistema de defensa aérea. Y lo que está pasando, creo, es que Irán está preparado para la guerra. Estoy hablando y observando lo que ocurre con el ejército iraní, con la Guardia Revolucionaria, y la forma en que están diciendo que no. Dijeron que no a ese tipo de condiciones previas, o a lo que Estados Unidos intenta imponer. Hablaron de un plan de 10 puntos, fueron a Islamabad y dijeron no, ninguno de esos puntos tiene sentido para nosotros. Si es así, nadie va a querer hablar contigo. Así de simple. Y básicamente están seguros. El cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica, junto con el ejército, están convencidos de que pueden derrotar a Estados Unidos en el campo de batalla. Y no necesitan negociar sobre puntos falsos planteados por Estados Unidos. Y es Estados Unidos quien necesita eso. Donald Trump necesita eso. Él puede hacerlo. Él empezó esta guerra, una guerra que eligió iniciar. Puede cambiar la retórica, puede alimentar a los medios tradicionales como quiera, decir, estoy ganando, he ganado esta guerra, y salir de ella. Esa es su vía de escape. La vía de escape no está en Irán, está en Estados Unidos, está en manos de Donald Trump.
está en la forma en que intenta presentarlo ante Fox News. Esa es la vía de escape de Donald Trump. Yo intenté explicar la mentalidad iraní y lo que está ocurriendo en Oriente Medio. I tried to explain the Iranian mindset and what's going on in the Middle East. I think we're going to get back this false flag operation. Creo que vamos a volver a ver esta operación de bandera falsa contra Donald Trump. No sé con qué van a salir, ni cómo van a presentar a este tipo, este profesor. Tiene 31 años y le van a cargar algo, pero no creo que fuera nada grave. Es una gran maniobra de propaganda para su nuevo proyecto, el salón de baile, y es una bandera falsa, como hemos visto hasta ahora. Veremos qué pasa. Muchas gracias por acompañarme hoy. He intentado explicar lo mejor que puedo cómo me siento. Veo lo que está ocurriendo. Veo la realidad, los hechos sobre el terreno en Irán, de lo que están hablando. Porque tenemos que entender que una parte de este conflicto es Irán, como ya vimos en el caso de Rusia. As we've seen with the case of Russia. Whenever Donald Trump comes out and says something, Cada vez que Donald Trump sale y dice algo nuevo, algo sorprendente, tenemos que entenderlo. Tenemos que ver de qué están hablando los iraníes. Porque básicamente, ellos hablan con claridad. No necesitan inventar mentiras para crear una nueva retórica. No les hace falta, igual que a Rusia no le hizo falta durante la guerra en Ucrania. Dicen, estas son las condiciones, estos son los requisitos previos, esta es la base de las negociaciones, y vamos a negociar. Irán tiene una idea parecida, no lo cambian cada día, cada minuto, sacando una nueva retórica, no lo necesitan. Creo que Donald Trump conoce la salida de todo esto mejor que nadie, como ya mencioné antes. Muchas gracias. as I mentioned before. Thank you so much.